Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a seguir viendo las características de los diferentes tipos de sensores de vibración, también denominados transductores, los cuales son utilizados para medir la vibración de una máquina. Habíamos visto de que existen tres tipos de transductores: los que miden el desplazamiento, o también llamados ondas de proximidad; los sensores o transductores sísmicos de velocidad, los que miden la velocidad de la vibración; y finalmente los transductores que miden la aceleración de la vibración, también llamados piezoeléctricos. Ya habíamos visto las características de los transductores de proximidad o los que miden desplazamiento. Más adelante vamos a ver que este tipo de transductores se utiliza bastante en máquinas que trabajan a bajas velocidades, principalmente, porque a bajas velocidades se manifiesta mejor el efecto de desplazamiento. Continuando con los tipos de sensores que existen para poder usarlos en el análisis de vibraciones, tenemos el transductor de velocidad o sensor de velocidad, el cual también es usado para poder medir la velocidad. La forma de funcionamiento de este tipo de transductor es que interiormente tenemos una masa, el cual está apoyado sobre dos resortes dentro de un arrollamiento, una bobina, el cual capta el movimiento relativo de la masa para poder generar por inducción en el arrollamiento una cantidad de energía bajísima, obviamente, la cual tiene que ser amplificada y la cual nos indica cuál es la forma en la cual se está moviendo el elemento en el cual viene acoplado el sensor. El movimiento relativo de este imán origina, por inducción, una energía en el arrollamiento que sirve para determinar la velocidad del movimiento de la onda vibratoria. Se aplica en máquinas donde el eje de rotación transmite la vibración a la carcasa con poca amortiguación. Es decir, las amplitudes de vibración de la carcasa son grandes. Se compone de un imán permanente ubicado en el centro de una bobina de hilo de cobre, y cuando la carcasa vibra se crea un movimiento relativo entre el imán y el bobinado. Y por efecto de la ley de Faraday, pues se induce una tensión proporcional a la velocidad del movimiento. Tiene obviamente ciertas características, ciertas ventajas el uso de este tipo de sensor. Mide directamente la velocidad de la vibración. No requiere una fuente externa de alimentación para poder funcionar. Y solo requiere una simple diferenciación o integración para poder convertirlo en otro tipo de unidad, como sea aceleración o desplazamiento. Tiene también una relación de señal muy buena respecto al ruido eléctrico, o sea que el ruido eléctrico no afecta mucho el funcionamiento de ese tipo de sensor. Son varias características, ventajas que tiene el uso de este transductor o sensor de vibración, pero también tiene alguna desventaja. En todo caso, son relativamente grandes, son sensores un poco más grandes que los otros, ¿ya? Por lo cual actualmente ya no es muy utilizado. Más utilizado es otro tipo de sensor que vamos a ver enseguida, el otro tipo de sensor, que es el que mide la aceleración, también llamado piezoeléctrico. La salida del transductor depende de la temperatura, o sea que la temperatura sí puede afectar el funcionamiento del sensor. La salida se reduce al debilitarse el campo magnético. Sin embargo, se han desarrollado actualmente también transductores específicos que funcionan a altas temperaturas. La orientación sí afecta, la orientación en la cual viene montado el sensor sí afecta la medida en un orden del 5 al 10%. Entonces se puede colocar vertical o horizontalmente, pero hay que tomar en cuenta que puede esto alterar un poquito los resultados que se obtengan. Otra desventaja sería de que la calibración puede perderse por el desgaste y la temperatura. Por lo cual actualmente ya no es tan utilizado este tipo de sensor, principalmente por el tamaño grande que tiene, y el más utilizado es este transductor piezoeléctrico que mide la aceleración de la vibración. O sea que cuando uno compra un equipo medidor de vibraciones, un analizador de vibraciones,
Como equipo estándar, como aditamento estándar, siempre tiene un transductor piezoeléctrico, o sea, un transductor que mide la aceleración. Y la máquina automáticamente puede convertir esa medida de la aceleración en velocidad o desplazamiento, por simple operación matemática. Este tipo de transductor genera una tensión eléctrica proporcional a la aceleración por presión sobre un cristal piezoeléctrico. Un acelerómetro piezoeléctrico puede captar con precisión señales desde 1 hasta 15.000 Hz. Tiene amplio campo de aplicación en todos los casos, ¿no? Estos dispositivos son apropiados para tomar datos de vibración a alta frecuencia, relativamente se manifiestan a alta frecuencia, grandes esfuerzos, con desplazamientos relativamente pequeños. La recogida de datos de vibración a altas frecuencias depende del medio de fijación. Enseguida vamos a ver cómo se puede fijar también un transductor sobre la máquina para tener resultados más fiables. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este sensor piezoeléctrico? Es bastante simple, por lo cual es bastante pequeño también el tipo de transductor. Se basa en el efecto piezoeléctrico. Ciertos componentes, ciertos elementos de la naturaleza actúan como materiales piezoeléctricos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se los somete a una fuerza, estos materiales generan voltaje. Obviamente voltaje de pequeña magnitud, ¿no? Entonces la fuerza de la vibración que actúa sobre este elemento hace que se produzca una carga eléctrica. Un pequeño voltaje que tiene mucha relación con la aceleración de la vibración. Su forma constructiva, como lo vemos acá, interiormente, aquí está el cristal piezoeléctrico, es bastante pequeño, tiene un módulo amplificador pequeñito acá, de tal manera que puede amplificar la señal de voltaje que se genera en este piezo, debido a la vibración que transmite el cuerpo en el cual está montado el sensor, para poder enviar luego su señal al analizador, ¿no? Las formas constructivas pueden ser un poco variadas, pero en realidad son relativamente pequeñas. Estos sensores relativamente son pequeños. Entonces ahí vemos diferentes tipos de sensores, principalmente para medir, por ejemplo, la aceleración o la velocidad. Existen de diferentes marcas, con diferentes características también en cuanto a su precisión. ¿Cuáles son las ventajas de usar un transductor que mide la aceleración? Un transductor piezoeléctrico. La mayoría de los sensores tienen un amplio rango de frecuencia, o sea, pueden funcionar en un amplio rango de frecuencia de vibración, entre 2 y 15.000 Hz. Hay que observar que la respuesta de frecuencia depende del tipo de montaje del sensor en la máquina, lo cual enseguida vamos a empezar a ver. Estos transductores son muy compactos, como les decía, son pequeños, son ligeros y requieren una forma de fijación a la máquina que puede ser mediante una base magnética o que puede ser mediante un tornillo de fijación. Su forma de funcionamiento ya lo habíamos explicado, es bastante simple y se puede montar fácilmente, como decía, ya sea con adhesivos, con tornillos o mediante una base magnética. Inconvenientes, bueno, los acelerómetros requieren una fuente de alimentación externa. El mismo analizador de vibraciones pues le alimenta la energía necesaria como para que este acelerómetro pueda amplificar la señal de la vibración. Eso no es ningún tipo de problema. No es que requiera, digamos, una fuente de energía de ciertas características que requiera un equipamiento adicional específico. La salida de amplitud viene dada en unidades de aceleración, o sea, se mide en metros segundo cuadrado, o puede medir también en Gs, en múltiplos de la aceleración de la gravedad. Esta salida debe ser integrada para obtener la representación espectral y el valor global de la amplitud de velocidad. O sea, midiendo la aceleración de la vibración, la máquina automáticamente puede hacer una integración para mostrarnos la vibración en velocidad. Eso no es ningún inconveniente en todo caso en la actualidad. Ahí tenemos ya prácticamente montado
un sensor de vibración aquí sobre el motor, fíjense, este motor eléctrico, aquí está el sensor de vibración, que puede ser un sensor de desplazamiento, de velocidad o aceleración. Pues mediante esta conexión se envía la señal para poder visualizar el efecto vibratorio en el analizador de vibración. Este es el analizador. Existen diferentes modelos, diferentes marcas. Y es el equipamiento que no es tan complejo, no es tan difícil, solamente se requiere el sensor y el analizador. No requiere aditamentos más adicionales. La forma en la cual se mide la aceleración puede ser variada. Por ejemplo, aquí vemos que estamos midiendo la vibración mediante un puntero que transmite la vibración de la máquina hacia el sensor que está acá. Este sería el sensor que transmite la señal hacia el analizador. Tiene ciertas desventajas y ventajas también el uso de este puntero. Hay que ver cuál es la forma más eficiente de montar el sensor en la máquina en la cual voy a medir la vibración. Veamos entonces este aspecto que está relacionado con las técnicas de fijación del sensor en la máquina. Esto es muy importante porque dependiendo de cómo vaya fijado el sensor en la máquina, la señal de la vibración será más confiable, más digamos, cabal, digamos, más cierta la información que vamos a poder obtener. Existe un aspecto de gran importancia relativo a la colocación de los sensores de contacto. El método de sujeción del sensor en la máquina determina directamente el corte de altas frecuencias. Si no está bien fijado, digamos, el sensor en la máquina, pues no se van a ver correctamente algunas frecuencias de vibración que podría presentar la máquina, ya que en el contacto sensor-máquina actúa con un filtro mecánico y en la tabla esta se muestran algunas características de fijación de los sensores. Existe, por ejemplo, una sujeción manual mediante el puntero que decíamos, que no es nada exacto. Se puede utilizar para medir vibraciones hasta una frecuencia de 2000 Hz. El montaje con imán, o sea, el sensor acoplado a la máquina mediante un imán, se puede utilizar hasta una frecuencia de vibración de 5000 Hz. También existe el montaje con adhesivo, o sea, el sensor pegado a la máquina mediante algún elemento adhesivo, que permite medir frecuencias de vibración máximas con fidelidad hasta los 6000 Hz. Y el atornillado, que es el más eficaz, el montaje atornillado del sensor, que permite medir hasta 7000 Hz, sin ningún inconveniente, con señales bastante fiables. Veamos algunas características de estas formas de fijación. Ahí tenemos el sensor de vibración fijado mediante un soporte magnético. Este es un imán que se fija a la máquina, lo cual permite un contacto eficaz entre el sensor y la máquina, para que la vibración producida por la máquina se transmita fielmente al sensor, con todas sus características. El puntero, aquí está el sensor de vibración, se le acopla un punterito, ¿ya? Y con la punta del mismo se mide la vibración a la máquina. Esto no es nada preciso, solamente sirve para bajas frecuencias, para análisis, digamos, rápidos, para mediciones rápidas que se pueden hacer de vibración. Porque no existe un buen contacto entre la punta del punterito y la máquina. Puede haber, digamos, debido a la vibración, una separación constante entre la máquina y el puntero. Otra forma eficaz de fijar el sensor en la máquina sería mediante un tornillo prisionero, roscado. Aquí vemos eso. Esto en todo caso se utiliza para mediciones permanentes. Cuando la máquina hay que hacer una medición permanente de la vibración todo el tiempo, una medición constante, entonces el sensor viene atornillado sobre la máquina. Mientras que este tipo de soporte magnético se puede cambiar de un lugar a otro, es cuestión de sacar el imán, colocarlo en otro lugar y listo. Entonces cada uno tiene sus características específicas de aplicación. Ahí vemos también el tipo de puntero utilizado para poder medir vibración. En todo caso, si utilizamos un puntero, hay que tener, digamos, un punto específico en el cual coloquemos la punta del punterito para que no exista mucho movimiento del puntero sobre la máquina.
¿no? Una base un tanto especial para poder colocar el puntero en el mismo. Una fijación permanente mediante tornillos prisioneros, atornillado el sensor en la máquina, este es el más preciso, para mediciones, como les decía, permanentes, ¿no? En tiempo real, mediciones constantes de la vibración de la máquina. O el soporte magnético, ¿no? El cual se puede cambiar de un lugar a otro para ir midiendo vibraciones en diferentes partes de una máquina. Entonces existen diferentes tipos de aplicación en cuanto a la forma de fijación para montajes temporales mediante imán o mediante puntero, o para montaje permanente mediante tornillos prisioneros. Para capturar señales a muy alta frecuencia de 6 a 8 kilohercios, 8000 Hz, se recomienda la utilización de grasas y pegamentos a base de silicona. En general, en la industria es muy difícil obtener medidas fiables de vibración a frecuencias por encima de los 5000 Hz. Los analizadores de vibración modernos disponen de rangos de frecuencia para medidas lineales que están muy por encima de los rangos de respuesta lineal de los sensores. O sea, el sensor tiene que estar de acuerdo con las características que tenga el analizador. O sea, tiene que tener la misma característica en cuanto a medición de frecuencias, ¿no? Para que sea compatible, digamos, el uso del sensor con el analizador. A eso se refiere esta parte. Ahí tenemos un ejemplo en el cual tenemos montado un sensor mediante un imán, puede ser, o mediante un tornillo de fijación, al lugar de la máquina donde queremos medir la vibración. Hablemos un poquito ahora de la instrumentación utilizada, de los analizadores de vibración utilizados para poder hacer el mantenimiento predictivo mediante esta técnica. Como dice ahí, la mayor parte del mantenimiento predictivo por análisis de vibraciones realizado en la actualidad entra dentro de uno de los siguientes grupos. O sea que la medición de la vibración se puede hacer de dos maneras diferentes. Mediciones periódicas cada cierto tiempo para medir los valores globales de vibración. O sea, cada cierto tiempo se tiene programado una medición. Sabemos que la técnica del mantenimiento predictivo consiste en realizar mediciones continuas cada cierto tiempo para ver la variabilidad de algunas características del funcionamiento de la máquina. O se puede hacer, como en algunos casos, en industrias grandes, donde existen muchas máquinas críticas, se tiene la monitorización continua de vibraciones. Les decía que existen sensores que pueden ser fijados de manera permanente a una máquina mediante un tornillo de fijación, mediante un prisionero, y la señal transmitida, digamos, a una sala de control, donde permanentemente se vaya viendo los cambios de vibración que puede tener la máquina. Esto es utilizado principalmente en máquinas críticas, en las cuales hay que tener un control preciso, constante, de los cambios de vibración que pueda tener la máquina. Entonces, en ese caso existen diferentes tipos de analizadores de vibración. Pueden ser portátiles, como en este caso. En el instituto tenemos uno similar, con el cual hacíamos algunas pruebas, algunos talleres, digamos, para poder ver la aplicación de esa técnica como mantenimiento predictivo. Los vibrómetros, también llamados, o analizadores de vibración, son instrumentos que reciben la señal eléctrica de un transductor y la procesan para obtener el valor del nivel global. ¿Qué características tiene este tipo de analizador de vibración? Es muy, ¿cómo diría? Muy pequeñito, muy simple, pero solamente nos muestra acá en la pantallita el valor global de la vibración. ¿Qué quiere decir con eso? Nos muestra el valor del pico más alto de la vibración. Lo que no nos muestra es la frecuencia a la cual se está produciendo ese pico alto de vibración. O sea, sirve para poder hacer diagnósticos rápidos, ¿no? Podemos ir a una máquina determinada para poder medir la vibración que está presentando y vemos solamente el nivel máximo de vibración. Sabemos que el nivel máximo de vibración que presenta una máquina nos va a determinar si el mismo se encuentra en un nivel normal de funcionamiento o ya está llegando a un nivel crítico de funcionamiento. Fíjense en este analizador que tenemos aquí una especie de tablita, un gráfico.
Enseguida vamos a ver esto de las normas de vibración. Esta es la normativa de vibración. Aquí vemos niveles de vibración y cada color nos muestra el nivel de peligrosidad de vibración que puede presentar una máquina. Entonces son analizadores, digamos, bastante ligeros, bastante pequeños, tienen un manejo fácil, poco peso y el costo es asequible, no son muy caros. Sus limitaciones son grandes, podríamos decir, pues solo sirven para medir amplitudes de vibración, ya que no están provistos de frecuencímetros, o sea que no me mide la frecuencia a la cual se está produciendo un pico máximo de vibración. Entonces, esa es la característica de este tipo de analizadores de vibración. Bastante simples, bastante sencillos, pero sirven para hacer diagnósticos rápidos. Pero obviamente, una vez que determinamos si el nivel de vibración es peligroso y queremos saber qué elemento está produciendo ese nivel de vibración peligroso en una máquina, lo que tenemos que hacer a continuación es utilizar ya un analizador de vibración más completo que nos muestre la frecuencia a la cual se produce la vibración, como en este caso. Este ya es un analizador de vibración completo, de pantalla más grande, donde no solamente vemos los picos más altos de vibración, sino también sabemos a qué frecuencia se está produciendo la misma. Esto tiene la opción para ir cambiando, digamos, y que nos muestre el espectro en desplazamiento, en velocidad o aceleración. Tiene varias funciones para grabar, para determinar cuál es el pico más alto, qué valor tiene, a qué frecuencia se presenta. Un analizador de vibración es como una cámara, digamos, fotográfica, que tiene diferentes características, ¿no? Se puede escoger entre diferentes marcas, con diferentes opciones. Hay de diferente tamaño, con pantallas de un solo color, con pantallas blanco y negro, qué sé yo. Los analizadores de frecuencias son pequeños ordenadores portátiles, entonces es como una pequeña computadora, ¿no? que nos puede permitir analizar el espectro vibratorio. Su principal virtud es la gran capacidad de diagnóstico de problemas asociados con frecuencias características de problemas mecánicos en elementos rotativos. Estos analizadores pueden ser analógicos de banda ajustable o digitales con microprocesador integrado. O sea que estas maquinitas automáticamente me hacen las transformadas rápidas de Fourier para mostrarnos el espectro de vibración en frecuencia. Pero también puede mostrarnos el espectro en el tiempo, ¿no? Las medidas de ruta se suelen realizar con un sensor, normalmente un acelerómetro, que va fijado en los distintos puntos de medida situados en la máquina. O sea, las mediciones de vibración que podemos realizar en una máquina se puede hacer con este analizador. Eso lo puede manejar, es como una pequeña tablet, por decir, ¿ya? Y se puede ir midiendo vibraciones en diferentes partes de una máquina de manera rápida. Esas serían entonces las características de estos dos tipos de analizadores de vibración. Uno portátil, pequeño, y uno más grande para poder ver señales mucho más precisas, ¿no? Bueno, la siguiente clase vamos a ver lo que es la normativa. Esta parte es muy importante también. La normativa que existe sobre vibraciones. Porque tenemos que trabajar bajo una cierta norma. ¿Cómo yo puedo saber que el nivel de vibración que está presentando una máquina es peligroso o no? Tiene que haber una norma que me diga el nivel de vibración que está presentando su máquina está en un nivel normal, está en un nivel aceptable o está en un nivel que puede producir graves daños si sigue funcionando con ese nivel de vibración que está presentando la máquina. En ese sentido, la mayor parte de los países tienen sus normativas propias, pero también existen normativas internacionales, como la ISO, como la DIN, ¿no? Que es utilizado por también gran parte de los países. Pero cada país también puede desarrollar su normativa propia, ¿no? Que regulan las vibraciones mecánicas de la máquina industrial y proponen criterios de limitación de las mismas, delimitando los instrumentos y puntos de medida, división en grupos de máquinas, etc. Entonces, como decía, existen varias normativas internacionales que nos indican cuáles son los niveles de vibración que pueden ser considerados como críticos o normales, ¿no? Como la ANSI, la BDI, la ISO
También existen normas de nivel europeo como la EN, normas nacionales como la UNE. Algunos estándares son publicados por grupos de industrias, o sea, cada industria también puede desarrollar su normativa propia de acuerdo al tipo de máquina que tengan, ¿no? La norma API también tiene que tener sus normativas en cuanto a equipos petroleros, por decir, ¿sí? La ACMA, la NEMA, hay diferentes tipos de normativas, entonces, ¿no? Nosotros vamos a ver las normas internacionales, la ISO principalmente, la que manejan la mayor parte de los países, para poder hacer, digamos, una comparación de la vibración que presentan sus máquinas en ese sentido. Lo veremos un poquito más con calma, digamos, este aspecto de las normativas, para acabar con este tema que se refiere a normas de vibración. Dentro de las normas de severidad de vibraciones vamos a ver lo que es la carta de Radbourn, la ISO 2372 y la última norma que es la ISO 10816. En la siguiente clase voy a hablar un poquito más detalladamente sobre este tipo de normativas existentes para poder hacer las comparaciones de vibración y establecer el nivel de peligrosidad que pueden presentar las máquinas que están teniendo un nivel de vibración que puede ser anormal. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.